El olor metálico se había metido hasta en el último rincón del submarino, mezclado con aceite, sudor viejo impregnado en el acero y ese tufo leve a moho que ya ni los filtros de aire podían ocultar. El U-96 no era solo un submarino. Era una leyenda bajo el agua, una tumba flotante llena de historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. El Oberleutnant Heinrich Bass miraba el casco del navío aún en el dique seco de Saint-Nazaire, con los ojos clavados en esa figura imponente. Tenía 32 años, cara seria, mandíbula apretada y una mirada que siempre parecía analizar antes de confiar. Le habían dado el mando con todos los honores formales, pero los susurros entre los veteranos no pasaban desapercibidos. No es el comandante viejo, decían. Y tenían razón. El oficial anterior había desaparecido en la última patrulla, llevándose con él un pedazo de la cordura de la tripulación. Bass no solo tenía que comandar, tenía que exorcizar fantasmas. En la fila de hombres formados en el muelle, las diferencias eran más que obvias. Reclutas con caras limpias, uniformes aún duros por el almidón, compartían espacio con tipos de mirada hundida y hombros encorvados por años de presión bajo toneladas de agua y acero. El silencio era casi religioso. No había discursos, ni promesas. Solo órdenes secas, miradas que juzgaban, y un cielo gris que parecía caerles encima. En el compartimento de torpedos, Engel, el jefe de armamento, murmuraba mientras revisaba los rieles. Era uno de los pocos que quedaban de las misiones anteriores, y el más supersticioso. Llevaba colgado al cuello un diente de tiburón envuelto en cuero, regalo de un pescador francés que juraba que alejaba a espíritus del fondo. Cuando Bass pasó junto a él, alcanzó a oír algo que hubiera preferido no escuchar. El barco todavía escucha al viejo. No le gustan los extraños. Bass no dijo nada. Solo siguió hasta la sala de control, donde los últimos paneles estaban siendo ajustados. Ahí, Kreutzer, el operador de radio, afinaba los transmisores por última vez. Joven, nervioso, con las manos temblándole apenas mientras soldaba los cables. ¿Esperas algún mensaje especial?, preguntó Bass. Kreutzer dudó un segundo, sin levantar la mirada. Solo espero que no sea el último. A las 3:27 de la madrugada siguiente, el U-96 salió del puerto envuelto en neblina. Los pocos familiares que estaban ahí no saludaron, solo miraron, como si ya supieran que ese era un funeral anticipado. El primer día en el mar fue tenso, pero funcional. La rutina empezaba a instalarse como ese viejo dolor de espalda, turnos apretados, comidas al vuelo, y el sonido constante de los motores retumbando en el casco como si fueran latidos mecánicos. Bass intentaba mantener la autoridad, pero sentía las miradas constantes de Engel y otros veteranos. No era solo desconfianza. Era miedo. Miedo de que él se quebrara como el anterior. A las 19:14, mientras los marineros cenaban en silencio, el sonido llegó, agudo, creciente, cortando el aire sofocado del submarino. ¡Alarma! Sonar detectó pulsos. El sonido metálico de la alarma se metió por todos los compartimentos, seguido por el golpeteo de botas corriendo por los pasillos angostos. Luces rojas parpadearon mientras se activaban las válvulas de presurización. En la sala de escucha, Smith, el operador de sonar, miraba fijamente el osciloscopio. «Algo nos viene siguiendo desde la madrugada», murmuró. «Nos está cazando». Bass se acercó, con los ojos clavados en la pantalla verde oscilante. Un punto aparecía una y otra vez, rítmico, insistente. ¿Es un destructor?, preguntó, casi sin respirar. «No estoy seguro, pero lo que sea, nos está escuchando». El capitán respiró hondo. La primera noche apenas comenzaba. Y no estaban solos. El mar estaba demasiado callado. En la oscuridad del estrecho de Gibraltar, el U-96 se deslizaba como un tiburón hambriento, sin emitir sonido, sin respirar fuerte, cada movimiento calculado al milímetro. Toda la tripulación operaba en modo silencio total, el casco sellado en un aislamiento completo. Nadie hablaba. Ni siquiera los crujidos del metal eran bienvenidos. Ahí, un susurro fuera de lugar podía ser la diferencia entre volver a la superficie o convertirse en chatarra en el fondo del mar. El reloj marcaba las 2:48. Bass, con los ojos hundidos y los nervios tensos como los remaches del casco, miraba el mapa. Cada metro cruzado bajo el estrecho era una prueba contra el destino mismo. Encima de ellos, las hélices de destructores británicos giraban en círculos como depredadores. Sabían que submarinos pasaban por ahí. Y estaban esperando. En la oscuridad húmeda de la sala de escucha, el sonido era el único lenguaje. Smith casi no parpadeaba. El ping suave del sonar sonaba como un reloj cardíaco. En un momento, se quitó los audífonos por unos segundos, sudando frío. «Están lanzando sondas».
Buzz solo asintió. Su rostro era de piedra. Pero por dentro, la memoria latía como una herida abierta. 2 meses antes, la última vez que había visto al antiguo comandante del U-96, el capitán Lieutenant Arvid Stahl, fue en un sótano de concreto en Lorient. Stahl tenía los ojos bien abiertos, la barba crecida y el cuerpo temblando. Estaba cubierto de grasa, sangre seca, y marcaba en el mapa con el dedo una ruta que solo él podía ver. Están en las paredes, Buzz. El mar nos escucha. El barco no perdona la cobardía. Buzz se quedó ahí, en silencio, escuchando esas palabras sin sentido. Stahl fue retirado de la misión después de un brote psicótico, días después de perder a la mitad de la tripulación y hundir un barco hospital británico, por decisión propia. No se duda frente al enemigo. Esa era su máxima. Buzz nunca olvidó eso. Y ahora, mientras cruzaba el mismo estrecho que llevó a Stahl al borde de la locura, se preguntaba si poco a poco no se estaba convirtiendo en él. A las 3:11, un ruido distinto atravesó el casco. Un destructor estaba pasando justo por encima de ellos. Luces y sombras bailaban en el periscopio. El casco del enemigo estaba tan cerca que se podían oír los tornillos girando a baja velocidad, como si se burlaran. Buzz le hizo señal a Ziegler, el timonel, de mantener rumbo recto, descendiendo apenas. Nadie respiraba. El destructor flotó sobre ellos durante unos segundos eternos, como si oliera el metal escondido en el abismo. Ping, ping. Y entonces, se alejó. El silencio volvió, pero no vino solo. Trajo consigo otro sonido, uno que les congeló la espalda a todos. Un ruido áspero, mecánico, resonó por las paredes. El U-96 vibró, perdiendo un poco la estabilidad. «Capitán. Tenemos una falla en el sistema de propulsión de babor», gritó el ingeniero, su voz distorsionada saliendo por el tubo de comunicación. «Apaguen el motor dañado. Reduzcan profundidad. Nivelen». Pero ya era demasiado tarde. Un crujido. Luego otro. El submarino empezó a inclinarse, perdiendo flotabilidad. Los tanques de lastre no estaban respondiendo bien. «Estamos subiendo», gritó Ziegler. Buzz apretó los dientes y se agarró de la estructura metálica. «Compensen con los tanques auxiliares. Todo lo que tengan. Ya». Pero el daño era más grave de lo que pensaban. A 28 metros de la superficie, el casco empezó a emerger. Lento, pero inevitable. Y arriba, el destructor todavía estaba cerca. En el silencio, solo respiraciones contenidas. Y un solo pensamiento cruzaba cada mente. Si salimos a la superficie, estamos muertos. La luz roja de emergencia proyectaba sombras largas en los pasillos cerrados del submarino. El U-96 había logrado estabilizar su flotabilidad a 32 metros de profundidad tras la falla de los motores, pero ahora flotaba en la oscuridad como un animal herido tratando de no respirar. Las reparaciones estaban en marcha, pero cualquier ruido fuera de lo normal podía ser captado por el sonar enemigo. El jefe de ingenieros, Baum, empapado en aceite y sudor, trabajaba con 2 llaves apretadas entre los dientes y las manos desnudas sobre tubos recalentados. A su lado, un recluta intentaba no temblar mientras sostenía la linterna. En la sala de mando, el ambiente estaba cargado. El veterano suboficial Klaus Reinhardt, segundo oficial más experimentado a bordo y sobreviviente de patrullas anteriores, cruzaba los brazos frente a Buzz. Hablaba en voz baja, pero con firmeza. No era una sugerencia, era una advertencia. «Con todo respeto, señor, si seguimos aquí, en un sector activo de patrullaje, nos va a enterrar a todos». Buzz no respondió de inmediato. Tenía la vista fija en el periscopio cerrado, como si pudiera ver más allá de la oscuridad. «¿Quieres volver a Saint-Nazaire con toda la tripulación y ninguna misión cumplida?» Reinhardt dio un paso al frente. «Quiero volver con vida, capitán. Y no arrastrar a estos chicos conmigo al fondo del mar solo para cuidar su reputación». Un silencio espeso cayó sobre la sala. Los pocos hombres presentes evitaron cualquier movimiento. Eso era más que un desacuerdo, era el primer rastro de un motín silencioso. Buzz inhaló profundo. «¿Conoces el código, Klaus? Nosotros atacamos. Solo volvemos si no hay otra opción. ¿O ya se te olvidó lo que significa estar aquí?» Reinhardt se alejó sin decir una palabra. Pero la chispa ya estaba encendida. Otros ojos comenzaron a mirar a Buzz con más cautela, tal vez incluso con miedo. Horas después, aún sin emitir señales de radio, Kreutzer, el operador, captó una señal débil viniendo del sur. Una secuencia de transmisiones codificadas. Repetitivas. Mecánicas. «Capitán, tenemos algo. Convoy aliado,
5 embarcaciones, posiblemente escoltado. Velocidad reducida. Parece que está maniobrando en aguas más abiertas. Buzz se acercó. Un brillo surgió detrás de sus ojos cansados. Envíen el rumbo. Preparen ruta de intercepción. La tensión que antes asfixiaba el submarino fue reemplazada por otra cosa. El instinto depredador despertaba. Los marineros regresaron a sus puestos con pasos rápidos. Torpedos revisados. El silencio se transformó en murmullos contenidos. Todos sabían lo que venía, la cacería. Al anochecer, el U-96 ya estaba en posición, emboscado en las sombras de las profundidades, esperando que pasara el convoy. Buzz miraba por el periscopio. Siluetas oscuras cortaban el mar tranquilo bajo la luz pálida de la luna. Un carguero al frente. 2 buques cisterna detrás. Escoltas distantes, pero presentes. Objetivo a 5000 metros. Ángulo ideal, anunció Smith, con la voz temblorosa pero contenida. Preparen tubos 1 y 2. Disparen con 2 segundos de diferencia. La orden fue dada. El sonido sordo del disparo de los torpedos recorrió el casco, y los ojos de la tripulación se fijaron en la cuenta regresiva del cronómetro. 40 segundos. 52. 60. Nada. Entonces, una explosión lejana marcó el impacto. El primer torpedo había dado en el blanco. Pero antes de que pudieran celebrar, el segundo, el que debía alcanzar al buque cisterna, falló. Un problema en la espoleta. La ojiva se hundió sin estallar, dejando un rastro claro de burbujas. Inmediatamente, se encendieron luces en el convoy. Reflectores comenzaron a barrer la superficie. Las radios gritaban órdenes. Y una de las escoltas giró en seco, yendo directo hacia el punto de disparo. Smith gritó: «Nos están triangulando. Nos tienen». Buzz miró el sonar. Los pulsos ahora eran de alta frecuencia. El U-96 estaba expuesto. Y los cazadores venían con todo. La primera explosión fue seca pero potente, un golpe sordo bajo la quilla, como si el mismo océano hubiese cerrado sus fauces. El casco crujió. Tazas y mapas cayeron. Los hombres tambalearon, agarrándose de tubos, bancos, lo que fuera. «Carga de profundidad», gritó Smith, aferrado a la mesa de navegación con los dedos blancos de tensión. Vinieron más. Una tras otra. 3, 4, 5. El metal vibraba como si fuera a reventar. Las luces parpadeaban. La sala de motores parecía un horno a punto de estallar. El sudor corría en ríos, mezclado con grasa y sangre de cortes causados por las sacudidas. El olor a ozono y aceite quemado se mezclaba con el moho y la sal marina. Pero, por encima de todo, se respiraba el miedo, ese que no se nombra, el que congela las tripas. En el compartimiento de popa, una válvula de alta presión explotó. El chorro de vapor golpeó a Hans Luders, marinero del turno nocturno. Apenas tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo fue aplastado contra la pared del motor izquierdo con un golpe húmedo. El pecho hundido. Los ojos abiertos, fijos en el techo. Un recluta intentó jalarlo, pero Baum lo sujetó. «Ya fue. No lo mires. Regresa al panel», gritó, su voz apenas audible entre las bombas. En el comedor, el cocinero Weber empezó a murmurar. Primero rezos. Luego, gritos. Arrancó la tapa de la estufa y lanzó platos al piso. «Nos van a encontrar. Vamos a morir aquí. Todos», repetía, con saliva chorreándole por la boca y los ojos girando, preso del pánico total. 2 oficiales lo sujetaron, pero el brote ya se había esparcido como un virus invisible. El aire se volvía más denso, más escaso. El nivel de oxígeno ya había bajado peligrosamente, los indicadores parpadeaban en rojo. «Tenemos fuga en los tanques frontales», gritó alguien. Buzz no parpadeaba. Seguía con la mirada fija en el sonar. Las explosiones se habían alejado por un momento. Un silencio incómodo llenaba el ambiente. El silencio de la duda. El silencio del cazador que escucha. El comandante recorrió con los ojos a su tripulación. Algunos estaban pálidos, sudando frío, como si la presión los aplastara más que el agua. Otros temblaban. Pero nadie daba un paso atrás. El jefe de ingenieros se acercó con la cara cubierta de hollín. «Capitán, si nos caen otras 2 o 3 cargas directo encima, este casco no lo aguanta. Estamos a más de 220 metros. Va a colapsar». Buzz asintió con la cabeza, y por un segundo, casi pareció humano. «Entonces recen para que la próxima falle». El submarino seguía completamente inmóvil. Motores apagados. Luces al mínimo.
Cada respiración pesaba como plomo en los pulmones. Entonces, un sonido agudo cortó el silencio. Ping. Largo. Preciso. Resonando por la estructura como el dedo de un dios invisible señalando su tumba. El sonar captaba un ping directo y enfocado. Capitán, nos están rastreando con precisión. Ya nos tienen. Bass cerró los ojos un segundo. Allá arriba, sobre cientos de metros de agua, un destructor tenía su mira clavada en ellos. Las cargas venían en camino. Y no había a dónde correr. Dentro del U-96, la presión ya no venía solo del océano. Ahora explotaba en forma de miradas esquivas, susurros apagados y nervios hechos trizas. Los hombres hablaban en voz baja, pero las paredes de metal transmitían más que sonidos, transmitían desconfianza. Algunos decían que los motores todavía estaban en condiciones para intentar escapar con rotación baja. Otros murmuraban que el comandante ya había perdido la cabeza, que prefería verlos a todos muertos antes que regresar derrotado. Tal vez sería mejor salir a la superficie y rendirnos, susurró un operador de radio, pálido, al compañero que manejaba las baterías. No podemos ganar esto. Nos van a hundir en cualquier momento. Cállate, respondió el otro, pero sus ojos decían otra cosa. En el dormitorio delantero, Heinrich Kreutzer, el operador de sonar, seguía encorvado, clavado frente al equipo sin parpadear. Llevaba más de 2 horas sin hablar con nadie. Y ahora, escuchaba voces. Ahí está, murmuraba, el viejo comandante. Él sabe cómo escapar. Siempre supo. Solo tenemos que hundirnos más. Poco a poco, los susurros del fantasma del pasado tomaron forma en su mente. Lehman, el antiguo comandante del U-96, fallecido meses atrás, ahora le hablaba. Le decía que el océano era el único refugio real. Que solo allá, en lo más profundo y olvidado del mundo, estarían a salvo de los cazadores de superficie. Heinrich se levantó como en trance y caminó hacia el centro de mando, con una sonrisa vacía en los labios partidos. Debemos bajar más, capitán, el viejo me lo dijo. Él conoce el camino. Bass, agotado y con la mirada hundida, simplemente lo observó por un momento. Y, extrañamente, aceptó. Tal vez él también ya hablaba con sus propios fantasmas. 200 metros. Hasta donde el casco lo permita, ordenó. Hubo un instante de duda. Baum se acercó. Capitán, el casco ya muestra microfracturas. Si bajamos a 200 metros, puede simplemente colapsar. Bass lo miró con ojos vacíos, como si la muerte fuera solo un número en la profundidad. O colapsamos, o ellos nos revientan. Tú eliges. No hubo réplica. Se dieron las órdenes. Los motores auxiliares se activaron con extremo cuidado, las vibraciones casi imperceptibles. El U-96 comenzó a descender como una piedra arrastrada por su propio destino. La presión aumentaba. Cada tornillo crujía como si gritara. La estructura metálica se quejaba en oleadas. Los hombres sudaban. Algunos lloraban. Otros rezaban en silencio. Y en medio de ese descenso controlado por la locura, algo distinto apareció en los sensores. Kreutzer, de repente sobrio, los ojos como platos. Hay algo debajo de nosotros. Todos se congelaron. ¿Qué? Un eco. Corto. Directo. A pocos metros. Y, se está moviendo. El sonar lanzó una nueva señal. La respuesta volvió. 2 pulsaciones. No es una roca. ¿Puede ser otro submarino? Aventuró alguien. Reinhardt miró al capitán. Podría ser un aliado, o un enemigo esperando la misma oportunidad que nosotros. Todos se miraron. A esa profundidad, no había espacio para 2 fantasmas. Y el océano acababa de susurrar que no estaban solos. El eco desapareció. La otra embarcación se había alejado, o se había escondido. Durante horas, el U-96 se mantuvo en silencio absoluto, flotando como un cadáver metálico en las profundidades. Bass reunió a la tripulación más experimentada en el compartimento de navegación. La decisión era clara: esperar a la noche y emerger brevemente para intentar un contraataque sorpresa. El destructor que los cazaba ahora hacía círculos, patrullando con confianza. Tal vez pensaban que el submarino ya estaba perdido. Grave error. A las 3:47, el U-96 ascendió en silencio hasta la zona de disparo. Heinrich ajustó los sensores. 2 torpedos fueron armados con precisión milimétrica. En el centro de mando, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba la cuenta regresiva del artillero. Distancia, 400 metros, blanco fijo, disparo. Impacto directo.
El torpedo golpeó al destructor en la proa con una fuerza brutal. El buque empezó a girar sobre sí mismo, colapsando parcialmente. Luego, el segundo torpedo impactó en el casco central, partiendo la nave en dos con un rugido sordo que hizo temblar el agua alrededor del submarino. Desde el fondo, escucharon los sonidos del metal retorciéndose, los gritos apagados por toneladas de agua y el estallido de vapor escapando hacia el abismo. La euforia explotó dentro del U-96. Los hombres gritaron, golpeaban los tubos, se abrazaban. Por primera vez en días, se sentían vivos. Buzz simplemente se recargó en la pared y respiró hondo. La victoria era real, pero el silencio después de la explosión decía más que los gritos. La guerra no había terminado. Eso solo era una pausa en el sufrimiento. Entonces, como si los dioses del mar se vengaran, las luces parpadearon y se apagaron. «Cortes de energía», gritó el ingeniero Baum. «Las baterías están fallando». A bordo, el ánimo se transformó de exaltación a desesperación en segundos. El compartimento de popa comenzó a inundarse lentamente. Un sello de presión, debilitado por la profundidad anterior, se había roto. Los hombres corrían con linternas, arrastrando bombas de drenaje, intentando contener el agua. Los sistemas de emergencia no respondían. La compuerta interior no estaba sellando por completo. El nivel del agua subía centímetro a centímetro. Baum reunió a los oficiales técnicos y dio el diagnóstico brutal. Si dejamos la compuerta abierta, la inundación va a alcanzar el compartimento central en minutos. Si la sellamos, los que están allá atrás no tienen ninguna oportunidad. Buzz no respondió de inmediato. Observaba el mapa con las manos apretadas, los nudillos blancos. ¿Cuántos están allá atrás? 6 hombres. 2 operadores, un ingeniero auxiliar, y el chico, Klaus. El silencio que siguió fue más denso que el agua sobre ellos. La tripulación oscilaba entre la rabia, la incredulidad y el horror. La mirada de Buzz vagó entre los rostros alrededor. Muchos evitaban verlo. Otros lo miraban como si buscaran una condena o una salvación. En la oscuridad, con el sonido del agua filtrándose en las entrañas del casco, una decisión tenía que tomarse. Dejar morir a 6 hombres, o arriesgar todo el submarino. En el panel, una linterna iluminaba unas palabras talladas con cuchillo. Jaie ist der Tod leise aquí, la muerte es silenciosa. Y en el fondo del U-96, la muerte ya golpeaba la escotilla. La decisión se tomó en un susurro, como si hablar fuerte pudiera quebrar el casco. Buzz miró a Baum. Un solo gesto con la cabeza. El ingeniero cerró los ojos un momento, y con manos temblorosas, giró la manija de la escotilla. El sonido del cierre fue apagado, pero del otro lado, comenzaron los gritos y los golpes casi de inmediato. Luego, nada. Solo el sonido del agua. Silencio absoluto. La tripulación se dispersó lentamente. Nadie habló. Nadie lloró. Era como si una parte del alma del U-96 hubiera quedado sellada con los muertos. Horas después, el motor de popa volvió a responder, con potencia mínima. El submarino se arrastraba como un animal herido, sobreviviendo solo por instinto. Las baterías estaban casi agotadas. Subir a la superficie era un suicidio. Solo quedaba ir más profundo, intentar escapar por una hendidura natural en el lecho marino, donde los sonares perdían alcance. Baum propuso una última maniobra, descenso controlado hasta los 260 metros. El casco, en teoría, aguantaba hasta 280. Más allá, el U-96 sería un ataúd de acero. Buzz dudó, pero en el fondo, ya sabía que el U-96 no volvería a casa. Vamos hasta donde se pueda. Y después, murmuró, después, escuchamos lo que el mar tenga que decir. La tripulación, exhausta, se alineó en sus puestos. Muchos ya habían aceptado la muerte. El cocinero, que antes gritaba, ahora recitaba versículos en voz baja. Heinrich escribía algo a toda prisa en su cuaderno, mientras un joven, Otto, envolvía la foto de su esposa en plástico y la amarraba al pecho. Durante el descenso, los remaches comenzaron a crujir. Primero leves, luego más frecuentes. La presión era como un tambor lejano, llamando a cada uno hacia el fondo. Y entonces, uno de los marineros, el más viejo, empezó a cantar. Una antigua canción bávara, melancólica. Uno a uno, los demás lo siguieron. Voces débiles, armonías rotas. Pero ahí, en la garganta del abismo, fue como un rito de paso. Un canto fúnebre para sus propias almas. La tensión era tanta que nadie notó el sonido metálico en el sonar, hasta que Heinrich gritó. ¡Contacto! ¡Por favor! ¡Viene rápido! ¡Demasiado rápido!
El corazón del submarino pareció congelarse. «Es un torpedo», confirmó Baum, pálido. «No es nuestro». Bass apretó los puños, mirando el panel como si pudiera detener la muerte con la mirada. «Sumérjanse todo lo que puedan. Inclinación máxima». El casco gimió. El agua se cerraba sobre ellos como los dientes de un monstruo invisible. En el radar, el punto del torpedo se acercaba como un ángel vengador. Y entonces, silencio otra vez. Pero ahora, era el silencio que precede al impacto. La explosión no fue como en las películas. No hubo bola de fuego, ni caos inmediato. Solo un sonido seco y profundo, como un susurro de acero partiéndose en dos. El impacto destrozó el compartimento central. El agua entró en segundos. Cuerpos, instrumentos, recuerdos, todo fue arrastrado. El U-96 se hundió en silencio, como una lápida lanzada al fondo del mundo. ¿Horas? ¿Días? Nadie podría decir cuánto tiempo pasó. Cuando la luz finalmente tocó a los sobrevivientes, fue el sol quien los encontró, no el enemigo. 3 hombres flotaban en silencio, aferrados a una balsa inflable improvisada. Heinrich, con el brazo herido, miraba el horizonte vacío. Otto murmuraba el nombre de su esposa como un mantre. El tercer hombre no hablaba, solo apretaba contra su pecho el diario de Bass, empapado, pero protegido. No había barcos alrededor. Ningún sonido. Solo la lenta danza de las olas, y el eco de lo que vivieron. Décadas después, un barco pesquero noruego encontró restos corroídos por el tiempo, al norte de las Azores. Entre ellos, una cápsula sellada. Dentro, el cuaderno del capitán Bass, aún legible. Las páginas contaban lo que jamás se reportó oficialmente: el motín silencioso, los sacrificios impuestos, las alucinaciones, el colapso psicológico, el fantasma del antiguo comandante, los cantos fúnebres en las profundidades. Y la última anotación, escrita a toda prisa, con tinta temblorosa: si alguien lee esto, que sepa que luchamos. No por gloria, sino para no volvernos locos en la oscuridad. El U-96 nunca fue encontrado. Sin coordenadas precisas. Sin cuerpos. Solo historias. Algunos dicen que en noches muy calladas en el Atlántico, se puede oír, desde las profundidades, el eco de una canción en alemán, seguido de un leve crujido de remaches siendo aplastados. El último barco. El último alma.